primer lugar, queremos agradecer a todas las personas y todos los ponentes que van a participar esta mañana que hayan aceptado nuestra invitación a la primera. Esta mañana vamos a tener la oportunidad de conocer 4 interesantes experiencias de gestión colaborativa y comunitaria. Antes del café veremos 2 experiencias, después del café otras 2 y a las 12:30 habrá una mesa redonda con los 4 ponentes. Comenzamos con la experiencia de Zaragoza Activa de la mano de Raúl Oliván. Raúl Oliván es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y diplomado en Trabajo Social. Ha realizado estudios en técnicas de participación ciudadana y desarrollo estratégico y es experto en innovación social y ecosistemas colaborativos. Desde su diseño en 2008 dirige Zaragoza Activa en la azucarera del Arrabal, un ecosistema de empresas, personas y proyectos públicos que fomenta el emprendimiento, la innovación, la creatividad y la colaboración. Adelante, Raúl. ¿Ahora? Sí, perfecto. Había que darle al on. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Asociación de Gestores Culturales de Navarra por invitarme. Para mí es un placer compartir esta mañana con vosotros. Ayer tuve también el placer de estar de pinchos con mis 2 chicas por estafeta, así que la experiencia no puede ser mejor. Y doble gracias además por venir a las 9:30 de la mañana, que me han puesto aquí de tener un poco, ¿no? de abrir el festival, que es lo más duro, porque estamos todavía todos un poco dormidos, por lo cual yo creo que todavía tiene mucho más mérito. Los navarros sois gente como muy leal y muy fiel y por eso está prácticamente la misma gente que ayer. Esto, si lo haces en Zaragoza, hoy habría menos de la mitad de los que estuvisteis ayer, ¿no? Con lo cual insisto en agradeceros la presencia. Bueno, yo entiendo sobre todo que me habéis invitado para hablar de la experiencia de Zaragoza Activa. Luego intentaré irme un poco por los cerros de Úbeda, porque a mí me gusta mucho reflexionar sobre la gestión cultural, la participación ciudadana. Creo que habéis elegido un binomio para centrar el leitmotiv del Congreso sumamente interesante. Ayer llegué al final de la mesa redonda con Mono Estudio y Berasategui y la verdad es que se me quedaron muchas ganas de intervenir, pero bueno, voy a cumplir primero los deberes, que es hablaros de qué es Zaragoza Activa en torno a su principal sede, que es la azucarera, porque tiene 2, ahora os lo contaré, y luego si nos da tiempo, bueno, pues divagamos un poquito más, ¿no? Yo hace 12 años que soy funcionario del ayuntamiento, técnico sociocultural, que llamamos nosotros ahí, y empecé trabajando como hace 12 años, que era muy jovencito, la verdad es que era un crío, que además venía del mundo del activismo antes, ¿no? del movimiento social y de ser educador social y educador de cooperación al desarrollo, pero desde el punto de vista del activismo. Empecé como subdirector de la red de programación de centros cívicos. Los centros cívicos son como las casas de cultura, como la casa de cultura en la que estamos hoy aquí, solo que hace ya unos años les pusimos este apellido de cívicos para ser de alguna forma más inclusivos y para separar por una parte lo que eran políticas culturales y por otra la de participación ciudadana, lo cual pues seguramente genera más confusión que otra cosa. Mi primer trabajo fue el de hacer un poco de red. Estamos hablando de una red que ahora tiene ya 21 centros cívicos. Probablemente Zaragoza es una de las ciudades de España, solo disputado con San Sebastián, Vitoria, Pamplona lo desconozco más, con más equipamientos culturales, con más metros cuadrados de equipamientos públicos por habitante, ¿no? Me parece que son 500 y pico equipamientos, pero que solo centros culturales como este en Zaragoza tiene 21, que es una auténtica pasada. Y bueno, es así porque Zaragoza ha tenido una trayectoria de un movimiento asociativo muy reivindicativo que consiguió que prácticamente todos los barrios tuvieran su propio equipamiento comunitario, ¿no? como podría ser este el caso. Pero esa reivindicación de los 80, que se alargó durante los 90, lo cierto es que se adaptó muy mal a los ciudadanos del siglo XXI, ¿no? De alguna forma ese modelo de los 80 y los 90 cambió muy poco, hemos sido capaces de cambiarlo muy poco y esos equipamientos maravillosos que tenemos desplegados por toda la ciudad cada vez han conseguido contagiar menos ilusión, menos adhesión entre los ciudadanos medios, no voy a decir normales que queda muy feo, pero sí respecto al ciudadano medio.
Y el diagnóstico que yo hacía hace 12 años, que lo sigo manteniendo ahora, es: tenemos una red maravillosa, con muchísimos metros cuadrados, con equipamientos punteros, interesantísima, con muchísima penetración en los barrios, pero la gente media no viene. Y los edificios languidecen en una especie de orgía urbanística muy basada en el ladrillo, en el hardware, como decía ayer Berasategui, pero tenemos muy pocos contenidos. Hay algunas cosas que funcionan universalmente bien, como por ejemplo son dedicar espacio a los mayores. Tú pones mesas y barajas y se te llena de personas mayores, pero lo cierto es que otras capas sociales, otros sectores poblacionales que nos interesan y que son estratégicos atraerlos a los equipamientos públicos, no lo hacen. Y a partir de ese diagnóstico de crisis de los centros cívicos o de las casas de la cultura de los 80 y los 90, empezamos un poco ya en aquel tiempo a reflexionar cómo podría ser el equipamiento de nueva generación. ¿Cuál es la nueva generación? Hay quien habla de la tercera generación, yo por no llamarle ni la segunda ni la tercera ni la cuarta, le digo nueva, y así queda claro de lo que estamos hablando. Y a partir de ese análisis pensamos que para generar un equipamiento de nueva generación pues hay que utilizar algunas estrategias. La primera estrategia es que no podía ser que vendiéramos los equipamientos públicos sin más, en esa especie de oligopolio en la que no teníamos competencia, y hay que empezar a utilizar técnicas de lo que hace el mercado privado, ¿no? Pues utilizar un marketing potente, vender. Como la mayoría de nosotros éramos funcionarios públicos y ganamos lo mismo con 8 que 80, ¿verdad? Pues hubo una despreocupación durante todas estas décadas de venta, no hacíamos espacios atractivos, seductores. Y Zaragoza Activa, yo creo que, ahora lo veremos, una de las cosas que introduce pues es ese marketing, una lógica de publicidad. Aquí barro un poco para casa porque soy licenciado en publicidad, ¿no? de vender un poco el producto. En segundo lugar, generar servicios especializados. Los ciudadanos habían cambiado, os lo pongo con un ejemplo muy claro, ¿no? Un joven en los años 80, tú poco menos que arreglabas un garaje, le ponías una mesa de ping-pong, decías que eso era una casa de juventud y se te llenaba, porque ese joven tenía un conflicto generacional, vivía en una casa pequeña, seguramente compartía un cuarto con sus padres, con su hermano, porque la casa se llevaba mal con sus padres porque veníamos de un choque generacional mucho mayor del que hay ahora. Y bueno, por supuesto no tenía ningún tipo de vía de escape en su dormitorio. Ese mismo joven, 30 años después, pues casi siempre tiene dormitorio para él propio, se lleva mucho mejor con los padres porque ya son otra generación, una generación ya democrática, ¿no? Y además en su cuarto pues ya no es que tenga PlayStation, televisión y todas estas cosas, o ordenadores, que además lo tiene ya todo en el bolsillo con el smartphone, ¿no? Entonces, claro, el mismo proyecto montado para un joven de los 80 no podía seducir a un joven del siglo XXI. Y la tercera ingrediente estratégico de estos equipamientos de nueva generación es que queríamos generar servicios especializados, pero además en asuntos que le resultaran especialmente interesantes a esta nueva generación de ciudadanos. Y nosotros en este caso optamos por el tema del empleo, del emprendimiento, la innovación, la educación, la colaboración, ¿vale? Un poco como contexto. Hemos probado antes esto y iba bien, y como suele ser habitual en estos casos, ahora no va bien. No me quiere pasar. Bueno, si desde la técnica nos lo consiguen arreglar, bien, y si no, mira, va a su ritmo. Lo malo es que ahora le he dado 7 y a lo mejor pasa... Bueno, sí, de momento ha pasado, vamos a dejarlo ahí a ver si cuela. Esto es un poco una imagen de la azucarera, que es la sede central de Zaragoza Activa. Yo le llamaba el título de la ponencia de la primera revolución industrial, porque es una azucarera de finales del siglo XIX, una de las más importantes de la Ribera del Ebro, en la que se procesaba remolacha y que estuvo abandonada durante 40 años en la ciudad, y que, bueno, gracias a un proyecto urbanístico, de compensación urbanística, conseguimos recuperar. Tiene 4.000 metros cuadrados, es un edificio maravilloso, precioso, que tiene la singularidad además de esas dos chimeneas que se ven desde gran parte de la
la ciudad. Y es donde está la sede central de Zaragoza Activa y donde un poco os quiero contar el proyecto. No obstante, el hardware es importante, lo decía ayer Berasategui, pero no lo es todo, ¿no? Si bien es cierto que generar una simbología y que el espacio sea atractivo y seductor, bueno, pues ya ganas mucho, ¿no? Porque no puede ser que los espacios culturales, que los proyectos culturales vayan siempre a cocheras, ¿no? Al último. Cuando nosotros un espacio lo convertimos en una sala de exposiciones, ¿no? Es un poco como lo de segunda división. Dicho esto, estoy aquí en esta maravillosa casa de cultura. Nosotros, no obstante, le damos mucho más importancia al software, a los contenidos. Pensamos que hace tiempo que los contenidos de los proyectos son mucho más interesantes, mucho más importantes que la propia estructura que la coge. Para nosotros el software lo dividimos en 3 prismas que son de sentido común, pero que me interesa contaroslo para el siguiente paso en el que os voy a intentar sorprender un poco, que son la programación. Nosotros tenemos un modelo de programación intensa, una agenda de actividades muy intensa, porque de nada nos vale tener un edificio impresionante pero que esté vacío, ¿no? Luego, si me da tiempo, os hablo del manifiesto de espacios de nueva generación que intenté narrar así un poco provocador con 8 puntos. En segundo lugar, los proyectos, en el sentido de que son proyectos más estables y en los que estamos generando una dinámica de hibridación. Es un modelo mixto en el que confluyen ciudadanos, entidades sociales, empresas y también proyectos públicos. Y en tercer lugar, la comunicación, que hay quien pensará que la comunicación es, bueno, pues una herramienta al servicio de... Y para nosotros, en esta sociedad del conocimiento y de la información, en esta sociedad red en la que vivimos, como definiría Castells, es prácticamente tan importante como el resto, ¿no? Porque si no comunicas no existes. No obstante, nosotros ya estamos en la tercera fase de la reflexión, y es más allá del hardware, de la estructura dura del edificio, más allá del software, del contenido que hay, lo que distingue a un equipamiento de nueva generación, a un proyecto de nueva generación, es lo que llamamos el Trustwork, que es un concepto propio que hemos desarrollado un poco para etiquetar una serie de intangibles que nosotros definimos como el conjunto de valores y afectos, procesos comunes y redes que sobrevuelan, que permean, que mojan y que definen un proyecto si bien en el plano de lo intangible, ¿no? Pues poner un ejemplo concreto, Raúl, ¿no? Pues el Trustwork para nosotros, por ejemplo, es que nosotros tengamos una comunidad que se identifica con Zaragoza Activa, que no son funcionarios, ¿no? que son no solo usuarios, sino comunidad, ¿no? Comunidad que hace parte, que forma parte, que integra Zaragoza Activa y que en un momento determinado la defendería, ¿no? Y que se siente identificado con ella y que se siente orgulloso, tiene sentimiento de pertenencia, algo que sería un poco como de peña, ¿no? de sociedad gastronómica, por hablarlo en términos navarros, ¿no? Y esto, ¿cómo lo habéis conseguido? No lo sabemos, pero está ahí y es lo que más nos interesa del modelo de Zaragoza Activa. Sigo un poco adelante, si quieren. Bueno, en definitiva, Zaragoza Activa se define como un ecosistema público de empresas, ciudadanos, iniciativas sociales y proyectos que fomentan el emprendimiento, la innovación, la creatividad, bajo una lógica colaborativa, no competitiva, ¿vale? Eso un poco sería, digamos, nuestra definición. Esto me está saltando. Bueno, a partir de ahí puse varias fotos para un poco ilustrar todas estas ideas de las que hablaba. Lo primero que tiene Zaragoza Activa, como os contaba, es una agenda de actividades muy intensa, ¿no? Yo venía de esa red de centros cívicos y soy un obsesionado de ver el edificio lleno. Si el edificio no está lleno, estoy triste, ¿no? Y creo que las cosas no funcionan. ¿Cuántos edificios, cuánto hardware por toda España, en
Zaragoza también no somos una excepción, con equipamientos maravillosos, pero sin que haya gente, sin que haya actividad, ¿no? Y para nosotros pues esto es una parte importante. Prácticamente no montamos Zaragoza Activa para 20, para 30, para 200 personas, sino que la montamos para toda la ciudad. Por lo tanto, tenemos una programación de actividades muy intensa. Actividades formativas, de networking, divulgativas, en los ámbitos del empleo, del emprendimiento, la innovación, la educación, y con cosas pues a veces muy gamberras, muy disruptivas, para intentar conectar con esos públicos que a nosotros nos interesan, ¿no? Que es el ciudadano medio, sobre todo el joven medio, que cuando digo medio es un concepto, os lo voy a explicar porque si no, no me vais a entender, porque es como muy de nuestro propio vocabulario, ¿no? Hay un 10% de la población por arriba que jamás va a entrar en un equipamiento público porque tiene sus propias redes, está muy bien posicionado, va a colegio privado y tiene sus clubs y sus historias, ¿no? A estos nunca vamos a llegar. Hay un 10% por abajo al que por lo menos el Ayuntamiento de Zaragoza ha dedicado el 90% de los recursos, y está muy bien, son los que más lo necesitan, que nadie se quede atrás, y hay que estar con ellos a tope, ¿no? Evidentemente a esos hay que construirles un colchón y una red, pero es que a esos poco a poco hemos ido dirigiendo todos los recursos. Los centros sociolaborales, las casas de juventud, los centros de tiempo libre, incluso los centros de mayores. Esa capa de abajo es la que está recibiendo la mayor parte de los recursos. Y resulta que el 80% en medio cada vez se siente más ajena a los proyectos y a los equipamientos públicos, que son por cierto también los que más impuestos pagan, porque proporcionalmente, y genera una crisis de desafección y de distanciamiento, ¿no? Dice, ¿yo para qué sirve mi ayuntamiento si no voy a nada, ¿no? Bueno, pues nosotros de alguna manera nacemos, y una de las cosas que nos diferenciamos, y lo decimos conscientemente, dirigiéndonos al 80% en medio. Una de las claves de Zaragoza Activa es que utilizamos ganchos, ¿no? Utilizamos herramientas de seducción masiva, como por ejemplo es la biblioteca para jóvenes Qubit, que es un modelo de éxito súper interesante, que viene de la Fundación Westermann, que conseguimos que trajeran a Zaragoza. Es la única experiencia que hay en España semejante, que es la primera biblioteca para jóvenes en España. Algo tan de cajón y tan de sentido común, y resulta que es la primera, y no sé si la última, biblioteca para jóvenes. Claro, a nosotros nos interesa muchísimo que los jóvenes vayan a la biblioteca, ¿no? Y sin embargo cada vez van menos, o como mucho van solo a estudiar. Bueno, pues la biblioteca para jóvenes Qubit es una biblioteca más de la red, es pública, es gratuita, se puede apuntar además una persona de 99 años y leer cualquier libro de Gabriel García Márquez, pero tanto la arquitectura como la bibliografía, como la programación, está especialmente dirigida para atraer al público joven, y los resultados son que está prestando 5 veces más de lo normal que una biblioteca cualquiera de la red, y además está atrayendo efectivamente al público joven. No tengo más fotos, esta es la más espectacular, pero bueno, está todo lleno como de sofás, de estos antiabuelos que digo yo, porque son puffs, ¿no? Para que no se nos llene de abuelos que los queremos mucho, pero ya tienen los otros 21 centros cívicos y una red de 30 y pico bibliotecas, ¿no? Pero no es cómodo que se sienten ahí a leer el periódico, porque nos interesa atraer especialmente al público joven. Y ahí vienen por las tardes, hay música, no es especialmente cómodo para leer, está todo lleno de cristales por los que se ven unos a los otros, pasa la chica que le gusta y tal, y de vez en cuando uno va, se tropieza y se lee un libro, y entonces ya pues es increíble, ¿no? Pero como mínimo es un espacio que concibe la biblioteca como en su dimensión relacional, ¿no? Utilizando una estrategia desde la antropología social que es de sentido común, ¿no? Que los jóvenes entiendan que es un espacio atractivo. Resulta que los jóvenes no vienen a los centros cívicos, pero sí se van a la FNAC o al centro comercial. ¿Por qué? Porque está todo lleno de luces, está todo lleno de reclamos que ellos entienden, McDonald's, tal, no sé cuántas, ¿no? Cosas que a ellos les resulta interesante, y sin embargo por estos centros nunca vienen, ¿no? Bueno, pues la Qubit es nuestra arma de seducción masiva. Otra de las cosas que incluye Zaragoza Activa,
que rompe un poco con el concepto de centro cultural tradicional, es que metimos los vectores de empleo y emprendimiento, y para eso tenemos, pues, por ejemplo, un vivero de empresas con 17 espacios para que se puedan instalar empresas y crecer ahí 2 años más 1 de prórroga a un precio barato, con un montón de servicios añadidos, porque no es un hotel barato para empresas, sino que es un ecosistema donde nos interesa gente que hace cosas, ¿no? Gente que emprende, gente que monta iniciativas desde un sentido amplio, no solo montar empresas, sino personas que emprenden, pues yo que sé, un festival de cine o la ONG Acción contra el Hambre, que también tiene cabida, ¿no? Por ejemplo, en el vivero. Montamos al poco tiempo, Zaragoza Activa, no sé si os lo mencioné, pero nació en 2010. Bueno, pues año a año hemos ido poniendo en marcha proyectos nuevos. Uno fue crecer más allá de la propia Zaragoza Activa, de la propia azucarera. Cuando damos el salto a Las Armas, que está en el casco histórico de la ciudad, en una zona más degradada de Zaragoza, pues nos damos cuenta que hay una red informal muy interesante de comercios creativos, de comercios o de emprendimiento dentro del ámbito creativo, gente cuyo modelo de negocio tiene mucho que ver con el proceso creativo, o sea, arquitectos, fotógrafos, artesanos, artistas, diseñadores de moda, etc. Y entonces montamos lo que llamamos Made in Zaragoza, un poco también para venderlo a los turistas, red de economía creativa, y es una página web que tiene su propio blog, que escriben gratuitamente un montón de blogueros voluntarios que ya lo hacían, que se llama Made in Zaragoza, que tiene, después de estos casi 4 años, un alcance brutal, una penetración increíble entre la gente, pues porque narran, pues, la nueva presentación de la colección de la tienda no sé qué, o la inauguración de no sé cuántos, o el evento X. De hecho, la foto es de un evento muy chulo que nos inventamos hace 4 años, que es la Noche de los Tenderos Creativos, y es una tipo noche en blanco, pero por las tiendecitas, ¿no? Prácticamente, además, a un coste ridículo, nos gastamos 3.000 o 4.000 euros, que es como una cosa de risa, y este año ha crecido tanto ya que hemos tenido 37 tiendas con su propia programación desde las 8 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, y se monta una fiesta impresionante de ruta por la gente, ¿no? Que es también la forma que tenemos de salir de la azucarera y hacer red, ¿no? Y en concreto, además de hacer una estrategia de city marketing, de utilizar este concepto tan de moda en los últimos años, pero muy orgánica, muy bonita, muy verdadera, muy sincera, ¿no? Nada que ver con crear una marca ciudad y venderla y empaquetarla, ¿no? Esto es lo real, ¿no? La gente que hace cosas chulas en la ciudad y que nosotros un poco simplemente les hemos pedido que se coordinaran para hacerlo mejor. De nuevo, dentro de la azucarera tenemos un proyecto que se llama La Colaboradora, que es una de las cosas que más llama la atención, que pusimos en marcha hace ya 3 años, y que es mezcla dos conceptos clave, que es el de coworking, ¿no? Un espacio de trabajo compartido, y el de banco del tiempo. Después de trabajar con esta comunidad de gente emprendedora e innovadora, sobre todo desde el 2010, nos dimos cuenta que había un exceso, una abundancia de gente con talento, de gente con ideas, de gente con ganas de hacer cosas, pero que había falta de crédito, había falta de espacio y que, por lo tanto, sumando esos 2 vectores, bueno, pues nos salía este proyecto La Colaboradora, que lo lanzamos un poco sin saber muy bien qué feedback íbamos a tener entre la gente, y la verdad es que un éxito tal, pues se nos apuntaron 100 y pico personas prácticamente en el primer mes, ahora ya vamos por las 200 y pico. Es un espacio de trabajo donde la gente intercambia servicios entre sí de forma colaborativa, ¿no? Yo te hago aquí una página web, tú me traduces a mí un documento en inglés o me asesoras jurídicamente. Y es el núcleo, el corazón de esa comunidad tan potente que conforma Zaragoza Activa, de ese intangible que es el Transworld. Tenemos esta otra sede, que no es la azucarera, que os comentaba antes, que es el que está en Las Armas, y donde hemos querido trabajar un poco más en el tema de industrias creativas, culturales, las economías cívicas, que es un nuevo concepto que nos interesa más, e incluso también el proyecto CINZAC, que es nuestro laboratorio de conocimiento nómada. Nos dimos cuenta que estábamos, el equipo técnico que yo dirijo en
Zaragoza Activa estábamos permanentemente inventando conceptos, dándole al bolo y tal, y para hacerlo todo en código abierto, para compartir nuestra experiencia, creamos este laboratorio un poco pues para colgar cosas en internet y también para generar redes internacionales. Y bueno, la verdad es que está muy interesante porque hemos estado durante estos años en Brasil, en Colombia, en México, en Uruguay, Chile, en fin, en Costa Rica, y nos han designado un poco como modelo de referencia para Iberoamérica, ¿no? Como un modelo compacto de esto que llaman ahora laboratorio ciudadano, que a nosotros nos gusta mucho pensar que somos también no solo un centro de innovación y emprendimiento, no solo un centro cultural de nueva generación, sino también un laboratorio ciudadano. Muy en la línea del laboratorio ciudadano, uno de los últimos proyectos que pusimos en marcha son los grupos residentes de investigación. Y esto es comunidades que nosotros favorecemos que se pongan a funcionar para reflexionar y para producir cosas, ¿no? Nosotros pensamos que Zaragoza Activa es sobre todo un espacio de mediación, de facilitación, donde la gente que tiene muchas ideas viene y produce cosas. Bueno, pues para que esto se precipite y se multiplique, creamos los grupos residentes y tenemos, por ejemplo, ahora en marcha 5, que son el tráfico de ideas, el de economías feministas, el Colaborar Lab, el hackeo urbano de espacios y el mapeo colaborativo. Yo qué sé, por contaros uno, el del hackeo urbano de espacios, que precisamente está en Argentina hace poquito contando la experiencia porque está funcionando muy bien. Es un grupo de ciudadanos, activistas, empresarios y profesionales que se juntan para reflexionar sobre el papel del espacio urbano y de la dialéctica entre lo público, lo privado y lo común, ¿no? Y entonces de vez en cuando proponen ideas para hackear la ciudad. Y a nosotros nos encanta y estamos detrás, evidentemente no nos ponemos delante porque si no tiene que hacer el ayuntamiento hackeándose a sí mismo y nos parece muy interesante. Nosotros, de hecho, en Zaragoza Activa nos definimos un poco como hackers inside, ¿no? Hackers actuando desde dentro del sistema, que es una idea que me gusta mucho y luego en el coloquio, si queréis, la desarrollamos. Nosotros tenemos la sensación de ser un dispositivo cultural troyano. Estamos dentro del ayuntamiento, sí, somos funcionarios, sí, pero lo que en el fondo queremos hacer es desbloquear, dinamitar desde dentro la estrella de la muerte del sistema, que es el ayuntamiento, que trabaja bajo código cerrado, muy vertical, etcétera, ¿no? Y nosotros, como estamos en la marginalidad de esto de la innovación y tal, que no pensamos mucho, pues nos dejan hacer, no preguntamos tampoco y por ahí vamos. Terminando, más proyectos así, tenemos muchos, pero he hecho una selección. Rompedores son, por ejemplo, la Red ZAC. Nosotros en 2013 habíamos hecho 1000 eventos, 1000 actividades, y no sabíamos dónde estaban, ¿no? Es decir, ¿dónde ha quedado el valor de esas 1000 actividades que han sucedido ahí? ¿Dónde ha quedado el valor de este congreso, ¿no? ¿Dónde queda dentro de unos años? Y entonces nos damos cuenta que de vez en cuando hacíamos algún evento en Facebook para publicitarlo, porque está muy bien, pero Facebook es código cerrado, no te deja trazar, no te deja explotar los datos. Entonces creamos nuestra propia red social, que es la Red ZAC. La Red ZAC es un sistema en el que tú te puedes dar de alta, tienes tu perfil, tienes tus redes sociales, en fin, te defines, puedes buscar a otros usuarios y de tal manera que tú te puedes apuntar a todas las actividades de Zaragoza Activa a través de la Red ZAC y te genera una trazabilidad. Puedes ver quién se ha apuntado, cuántas plazas quedan, puedes ver quién a cuál fuiste el año pasado, volver a contactar a una persona, vale. Y bueno, hemos ido introduciendo además una serie de mejoras, casi muy brevemente, alguna que no nos ha funcionado nada, como son las medallitas estas que veis, que son como unos badges, ¿no? Unas insignias que a ti te va dando el sistema reconociendo tu especial desempeño en la Red ZAC. Y ha estado muy chulo, pero ha funcionado muy poco. Pero lo que sí que nos ha funcionado son las moneditas, los ZAC Coins, que son para cuando tú te apuntas a una actividad que es gratuita, te tienes que gastar un ZAC Coin. Y solo la recuperas si realmente vas. Y hemos pasado de un 50% de absentismo, porque como las cosas son gratis la gente no va, a solo un 10%, lo cual para nosotros es como una innovación mundial de la que estamos muy orgullosos. También tenemos ahora un semáforo de caritas sonrientes y tristes para marcar y evaluar todos nuestros proyectos, igual que hay una evaluación de esta charla, ¿no? De este congreso, pues nosotros esto todo lo hacemos a través de Red ZAC, con la diferencia de que publicamos los datos en abierto. Y entonces de todos los eventos, como si fuera esto del Trip Advisor, ¿no? Las estrellitas con las que tú marcas los hoteles, pues los usuarios ponen semáforo naranja, rojo, verde, azul, en función de lo contento que están con las actividades, de tal manera que los ponentes nos ponemos las pilas
pilas y no, que estamos ahí permanentemente intentándolo hacer bien porque hay un ranking de eventos. Bueno, y ahora incluso estamos en un segundo despliegue de la red ZAC, y es que va a generar una especie de portfolio de competencias transversales. Estamos muy en la onda de la innovación educativa. No me cuentes qué has estudiado, cuéntame qué sabes hacer. Y como resulta que tenemos ya 7.800 personas dadas de alta en ZAC, que han venido a cientos, algunos a cientos, otros a uno o a dos, pero eventos, actividades que conforman un itinerario educativo informal, el sistema les va a reconocer, les va a construir un portfolio de competencias transversales, pues de trabajo en equipo, visión, capacidad de comunicación, etcétera, que ellos van a poder adjuntar a sus LinkedIn o a sus currículums. ZAC además se indexa en Google, ¿no? Cuando un empleador te busca en una entrevista de trabajo, una de las primeras cosas que te va a salir va a ser tu perfil de ZAC. Por último, estamos ya con los proyectos 2016-2019, muy ilusionados. Tenemos 3 proyectos que os voy a citar brevemente, luego si da tiempo, si queréis ampliamos un poco. Son el primero, la remolacha, que va a ser un hack lab, un laboratorio hacker, que nos parece que complementa muy bien lo que hacemos en la azucarera, en Zaragoza Activa, y va a ser 4 estaciones de trabajo, desde la huerta hasta la artesanía, la cultura maker, ¿no? Las impresoras 3D, cortadoras láser, etcétera, y la robótica, porque nos parece fundamental poner a Zaragoza Activa en la vanguardia de la 4ª revolución industrial. Venimos de la primera, de ser una azucarera que hacía remolacha, y ahora queremos surfear la 4ª revolución industrial, ¿no? Y que la generación de mi hija, que ahora tiene 10 meses, tenga un espacio público donde aprender a programar, aprender robótica y tener igualdad de oportunidades en el futuro, igual que en los años 80 y 90 hicimos centros de idiomas para que la gente pudiera aprender inglés. Nosotros creemos que estamos en la obligación de enseñarles estas habilidades técnicas y herramientas de la 4ª revolución industrial. En segundo lugar, que precisamente es este edificio que veis aquí, es el Centro de Economías Alternativas. Tenemos una pequeña chalet al lado de la azucarera, que era la antigua casa del director, y que lo vamos a convertir en un centro de economías alternativas, especialmente centrado en economía colaborativa y en economía circular. Y por último, por citar el último proyecto en el que estamos, que nos lo hemos replicado un poco de nuestros amigos de Media Lab Prado, de los que somos amigos personales y además nos gusta mucho su trabajo. Queremos crear una nueva figura intermedia entre el funcionario que gestiona y la comunidad que produce. Pues vamos a contratar a través de la Universidad de Zaragoza mediadores, investigadores, emprendedores, los MIE que le llamamos, que van a ser personas que durante un año realicen una investigación en uno de los temas prioritarios de Zaragoza Activa, pero realizando una interacción con la comunidad, con el vivero, con el semillero de ideas, como Chiquillo Rosita, con la colaboradora, con Made in Zaragoza, publicando los resultados en Creative Commons, ¿no? Al servicio de toda la ciudad, y teniendo presencia física, ¿no? Nos parece que es una buena forma de abrir el talento, de esa generación con talento que no tiene oportunidades, a nuestra comunidad de Zaragoza Activa. Y muy brevemente, porque me estaba marcando el tiempo, esto es lo que quería contaros. Tenemos todo en la web y luego si queréis más preguntas, pues encantado. Muchas gracias. A continuación, os presentamos el Ateneo Popular Nou Barris, una experiencia de gestión comunitaria. Judith Font Redolat es licenciada en Sociología y máster en Juventud y Sociedad. Ha trabajado en diferentes proyectos de acción comunitaria en las ciudades de Barcelona, Salt y Girona, tanto desde el ámbito asociativo como de la administración pública. Sus experiencias, tanto profesionales como asociativas, han sido relacionadas con migración, jóvenes, políticas de empleo y acciones culturales comunitarias. Actualmente es coordinadora del proyecto del Ateneo Popular de Nou Barris en Barcelona. Ya va. Bueno, vamos a ver si esto arranca y si no lo haremos sin apoyo. Bueno, empiezo si no. Vale, y poner el link por encima. Bueno, también muchas gracias por la invitación.
bueno, siempre es interesante participar en este tipo de eventos para el Ateneo Popular Nou Barris, que en este caso es de una asociación profesional de gestores culturales, aunque para nosotros es difícil ubicarnos en estos contextos porque, como voy a explicar, el proyecto del Ateneo Popular Nou Barris es básicamente un proyecto ciudadano. Lo que pasa es que por los años de experiencia y por la trayectoria, pues de alguna manera ha construido un modelo que en estos momentos pues está siendo de interés y que por eso no tenemos ningún problema en compartirlo y en ponerlo a debate. La intervención, si puedo, la haremos en dos partes. Una primera de explicar en qué consiste el proyecto del Ateneo Popular Nou Barris. Ahí, si funciona el Presi, lo haremos. Está en catalán, pero pienso que no tendréis ningún problema para entenderlo. Tampoco es que haya mucha letra y ya iré explicando. Y luego sí que al final a lo mejor comentaré algunos aspectos más definitorios que puedan ayudar luego al debate o a las preguntas. El Ateneo Popular Nou Barris nació en el año 1977. El año que viene va a cumplir 40 años. Y es un proyecto que nace de la apropiación vecinal de una fábrica, de una planta asfáltica entre los barrios de Roquetas y Trinitat Nova, que esto es la periferia de Barcelona, y cuando digo periferia me refiero a que es donde acaba la ciudad. O sea, después de Roquetas hay montaña, y en la parte del norte de la ciudad. Y estos barrios en esos años, en los años 70, eran barrios que habían acogido la población que llegaba de otros puntos de la península. Incluso Roquetas era un barrio que se había construido básicamente a través de la autoconstrucción de las propias casas de los vecinos que llegaban. Esto es la realidad de Roquetas y de Trinitat Nova, que eran los barrios en donde está ubicado el Ateneo, pero todo el distrito de Nou Barris, cuando hablamos de Ateneo Popular Nou Barris, estamos hablando de un distrito de la ciudad. Es un territorio que, debido a esta realidad de la migración de los años 70, de la ausencia de servicios y de recursos públicos en ese momento, la actividad asociativa y la actividad o la autoorganización de la población fue un elemento muy característico que hoy en día sigue marcando bastante la agenda del territorio. Las asociaciones de vecinos, en ese momento también asociaciones de mujeres que por ejemplo, se autoorganizaron en temas de salud sexual y reproductiva, escuelas que empezaron a funcionar como cooperativas de profesorado para hacer llegar la educación en estos barrios donde no llegaba. O, por ejemplo, el hecho de que hubiera una planta asfáltica en este territorio en el año 77 era porque las calles no estaban asfaltadas, si bien había un gran número de habitantes. Entonces, esta realidad periférica facilitó que lo que era la ciudadanía encontrara formas organizativas que le permitieran dar respuesta a sus necesidades sociales y en este caso también culturales. El año 77 se ocupó la planta asfáltica. Características propias del edificio, mucha gente del mundo de las artes circenses se acercó porque los techos eran elevados y empezó a desarrollar ahí también su actividad artística, formativa, etc. La presencia de este mundo artístico y la relación con el barrio también hizo que se desarrollaran desde el principio proyectos en lo que podríamos entender como la idea de retorno. De hecho, nace, y ahora sigue funcionando, una escuela infantil y juvenil de circo social que justamente nació de la relación con la disciplina y con los artistas que en ese momento estaban ubicados en el Ateneo, precisamente para que hicieran un retorno al territorio a través de su actividad artística, y es como se trabaja todo el proyecto de circo social que hoy en día aún dura. En ese sentido, esta vinculación de la actividad cultural con el territorio y desde la organización ciudadana es el que siempre, de alguna forma, nos ha hecho hablar del proyecto cultural también como un proyecto de transformación del entorno. Luego vamos a profundizar más en lo que llamamos gestión comunitaria.
Hoy en día las características del proyecto para el que definimos como gestión comunitaria vienen de los años 80, cuando a través de la relación con el ayuntamiento se llega a una nueva situación que pasa de la autogestión a la relación con la administración y a la gestión de recursos públicos. Debido a las características del edificio, las necesidades estructurales, el ayuntamiento adquiere la propiedad, de modo que el edificio pasa a ser de titularidad pública, municipal, mientras que los colectivos y proyectos que estaban ahí trabajando y desarrollando el proyecto deciden fundar una asociación que se llama Asociación Bidó de Nou Barris, bidón, porque la fábrica estaba llena de bidones que almacenaban el asfalto, el quitrán. Y esta asociación lo que hace es proponerse para gestionar el proyecto de la Ateneu Popular Nou Barris, y sigue siendo hoy día la asociación que gestiona el equipamiento según este modelo que llamamos de gestión comunitaria. Lo que supone, de alguna forma, que entendemos que la comunidad organizada, en este caso a través de la Asociación Bidó de Nou Barris, tiene la capacidad y la legitimidad, en este caso, de gestionar recursos públicos, aparte de otros recursos propios y de otras formas de financiamiento que ya explicaremos. Y los valores con los que se trabaja, básicamente los tenemos aquí definidos. Luego volveremos a explicar cada uno en qué se concreta. La actividad principal que ahora mismo realiza la Ateneu Popular Nou Barris, que físicamente es un equipamiento de unos 3.000 metros cuadrados, dispone de un teatro equipado con un aforo de unas 300 personas, también con capacidad para unas 500, casi 600 de pie. También dispone de un espacio que es un gimnasio de formación y entreno en técnicas de circo. Hay un edificio técnico donde se puede practicar también danza vertical, un espacio social con un bar y un espacio para espectáculos de medio formato de unas 100 personas. En este momento el proyecto se trabaja en las líneas que podéis ver. La primera es todo lo que sería la producción de espectáculos de circo y el apoyo a la creación en el ámbito del circo, con un proyecto central que es una producción de circo anual que se llama el Circo de Invierno, que cada año propicia la creación de un espectáculo para compañías o para proyectos de dirección en técnicas de circo, que también se exhibe durante las fechas de Navidades. Normalmente unas 8.000, 10.000 personas pasan por el Ateneu de toda la ciudad, incluso fuera de Barcelona, en este evento anual que es el Circo de Invierno, que este año pasado cumplió su 20 aniversario. También se hacen pequeños formatos, se llaman combinados de circo, que lo que promueven es el encuentro entre artistas para en una semana hacer una residencia y creación que se exhibe el mismo sábado de la semana en cuestión. Otra gran línea de proyecto es la programación cultural continuada, la primera que veis, que de alguna forma cada fin de semana se realizan programaciones culturales, ya sean realizadas desde el propio proyecto a través de la comisión de programación o en colaboración con asociaciones, entidades tanto del territorio como de la ciudad. Muchas veces estas tienen una finalidad de difusión cultural, por ejemplo a través de un ciclo que lo llamamos Citric o cítrico, que quiere mezclar los conceptos de crítico y de cítrico para expresar que es un ciclo de cultura crítica. También hay otras programaciones que tienen que ver con difusión de campañas solidarias, proyectos de territorio, y todos ellos siempre con los valores que podéis ver aquí en el primer apartado, ¿no? La idea de proximidad, de accesibilidad y de participación. Luego os explico cómo se concreta.
Y el tercer gran proyecto es el de la formación y el circo social. Contamos con una escuela infantil de circo y una juvenil, básicamente porque entendemos que el circo es una herramienta educativa, no tanto para formar profesionales de circo, sino para formar personas a través de las técnicas del circo. Hay unos 130 alumnos estables, con un criterio de 60-40, 60 chicos y chicas del barrio y 40 del resto de la ciudad. Y aparte trabajamos con otros proyectos comunitarios, ya sea con institutos o con relación con los servicios sociales, para hacer proyectos de circo social con adolescentes sobre todo. Y esto llegaría pues a unos 300 jóvenes más, que durante todo el año vienen al Ateneo, incluso en horario lectivo, a realizar actividades de circo dentro del currículum escolar. Estas son las actividades principales, las 3 primeras líneas de proyecto, pero luego, atravesando todo el proyecto, hay toda la noción de en xarxa a Nou Barris, en red a Nou Barris, que es sobre todo la idea del compromiso y del posicionamiento con el territorio que tiene el Ateneo, que de hecho es un elemento definidor por la mera historia y nacimiento del proyecto. El Ateneo está participando en un conjunto de redes territoriales que no son estrictamente culturales, sino que son redes de articulación y de coordinación asociativa. Por ejemplo, en el plan comunitario de Roquetas somos un agente más, del mismo modo que están las entidades que trabajan temas de salud, las entidades que trabajan temas de pobreza, de ocupación, etc. La coordinadora cultural de Nou Barris, en la coordinadora de asociaciones de vecinos, en la plataforma Nou Barris Cabreada, que ha sido una plataforma ciudadana que ha estado luchando en los últimos años por temas de derechos sociales y contra las desigualdades. De alguna forma pensamos que el proyecto tiene que estar vinculado y relacionado con los elementos de participación que ya se dan en el territorio por las propias luchas y movimientos sociales. Y finalmente, todo lo que nosotros estamos intentando desarrollar a nivel de modelo, cuando hablamos de gestión comunitaria, y que lo vinculamos también con los conceptos de economía social y de nuevas formas de entender lo público, lo común y los recursos colectivos. Se ha quedado... Bueno. Entonces, ya situados en esta parte última, que es la gestión comunitaria y cómo hemos llegado aquí, por qué hablamos de este concepto. De hecho, siempre de alguna forma pensamos que la gestión comunitaria es algo que va más allá de la participación y de lo que se conoce como participación. En Barcelona, la fórmula de asociaciones gestionando equipamientos públicos es una fórmula que existe, y ayer salió en la conferencia de Verástegui, que decía que la limitación que se encontraba la administración era que para cualquier propuesta se tenía que concursar públicamente, con concurrencia pública, aunque los proyectos salieran de entidades concretas, no se podían traspasar recursos no se podían traspasar recursos directamente, bueno, vamos a dejarlo aquí, a las entidades que presentaban los proyectos. En Barcelona, a nivel normativo, sí que existe la Carta Municipal de la ciudad, que en su artículo 34 recoge la posibilidad que asociaciones sin ánimo de lucro puedan ser entidades gestoras de equipamientos de titularidad municipal. Y según ese modelo, en Barcelona hay más de 20 centros cívicos, casales, casas de cultura, que ya son gestionados por asociaciones sin ánimo de lucro mediante convenio municipal. Y de hecho este año y en este mes de julio se van a asignar nuevos convenios, por ejemplo el de Bidó de Nou Barris para la gestión del Ateneo Popular Nou Barris, que son resultado de un trabajo conjunto entre la Administración y la Plataforma de Gestión Ciudadana, que han diseñado un texto de convenio que regula esta relación de equipamientos públicos municipales gestionados por entidades
del territorio. La gestión ciudadana define en el modelo de convenio que sean entidades arraigadas al territorio, sin ánimo de lucro siempre y con una voluntad de incidencia en el entorno, con una voluntad de participación y de crear proyectos de proximidad, etc. Por eso se entiende que una asociación, una entidad del territorio está más bien posicionada a lo mejor que una entidad mercantil o que una entidad de servicios digamos macro, que no estará en condiciones de conocer el territorio de la misma forma que una que sí. Aún así, y si bien el Ateneu Poblenou-Barris trabaja con la fórmula del convenio con la administración, nosotros vamos más allá del concepto de gestión ciudadana, que se resumiría en estos tres aspectos: entidad sin ánimo de lucro del territorio que gestiona un equipamiento, y cuando hablamos de gestión comunitaria lo que hacemos es intentar aportar elementos que van más allá del quién gestiona y se introducen en el cómo se gestiona, que es un poco también en la línea de lo que salió en el debate de ayer por la tarde, poniendo más énfasis en los procesos y relaciones que se crean en este tipo de proyectos que no tanto en quién o qué institucionalidad o qué fórmula concreta se produce. Nosotros cuando hablamos de gestión comunitaria hablamos de un concepto sociopolítico que de alguna forma plantea nuevas formas de gestión de lo público y de lo común, entendiendo que lo público no es solo lo que la administración tiene o digamos o maneja, sino que lo público también puede ser cualquier otro proyecto que se gestiona desde la colectividad con criterios de lo público. ¿Cuáles son los criterios de lo público? En la idea de gestión pública, pues serían universalidad, control democrático, transparencia, de alguna forma redistribución, igualación, etcétera, ¿no? Serían los criterios que funcionan en lo que sería la lógica de lo público. Pero nos damos cuenta que a veces la propia administración pública no funciona con estos criterios, aunque serían los que la definen, mientras que otros proyectos, a lo mejor no gestionados directamente por la administración, sí que pueden estar en condiciones de garantizar esto. Y aquí vuelvo un poco a los valores que teníamos que tenemos como proyecto Ateneu, y cómo los trabajamos cada uno. Me faltaría explicar esto un momento. La gestión comunitaria tiene que ver sobre todo con unos determinados objetivos. Cada proyecto tiene los suyos, aquí no hay una especificidad. Nosotros podemos decir que el Ateneu tiene objetivos de transformación del entorno, de fomento de la organización colectiva, de promoción de una cultura de base, de la búsqueda de la calidad en las creaciones artísticas. Estos serían nuestros objetivos. Pero cada proyecto tiene los suyos, pero la gestión comunitaria tiene objetivos. La gestión comunitaria también tiene valores y quizás son estos valores los que también rigen lo que sería lo público. Son valores como democracia directa, horizontalidad, transparencia, retorno, territorio, y también, sobre todo, la gestión comunitaria tiene unas metodologías, unos procesos, unos procedimientos y unas formas de hacer. En el caso del Ateneu esto ha dado lugar a un modelo donde se convive la estructura asociativa activista, que es la que realmente toma las decisiones sobre el proyecto, con luego una estructura profesional que de alguna forma las lleva a cabo. Pero primero es la base asociativa y ciudadana. Esto se transforma en una asamblea general que se reúne. Este año nos hemos reunido 3 veces. Este sábado tenemos la asamblea de cierre, por ejemplo, donde se va a presentar una valoración de objetivos de temporada y lo que hemos conseguido, ya sean aciertos como sean debilidades o dificultades o límites, y también todo el resultado económico de la temporada. Esto lo vamos a hacer este sábado 18. Y allí en esa asamblea participan desde los miembros de la Asociación Vidó de Nou Barris como personas que también habitualmente forman parte de la comunidad Ateneu, que pueden llegar a ser
unas 300 en los diferentes proyectos, ya sean familias de la escuela, artistas, profesores que trabajan, público habitual de las actividades culturales, etc. También tenemos la asamblea sería el espacio, el Parlamento, el espacio legislativo. La comisión gestora es todo este entorno es absolutamente voluntario y activista. La comisión gestora ampliada reúne representantes de los diferentes proyectos que conviven dentro del Ateneo, que serían pues desde la comisión de circo o artística, la comisión de programación, la comisión de comunicación, etc. Y tiene una periodicidad mensual para hablar de los temas de funcionamiento interno periódico y sobre todo para facilitar la comunicación entre proyectos. Y en esta comisión gestora ampliada se va haciendo seguimiento del proyecto mes a mes. Entonces, los espacios de decisión de cada una de las áreas son estas comisiones que veis aquí en el cuadro amplio. Hay una comisión de circo o artística, que es la que trabaja alrededor de toda el área de apoyo a la creación en temas de circo. Son artistas voluntarios que participan activamente en el proyecto y, por ejemplo, ellos supervisan y desarrollan toda la convocatoria del proyecto de circo de invierno e incluso acaban decidiendo cuál va a ser la propuesta que se va a producir y que se va a exhibir en el Ateneo. La comisión de programación también está formada por vecinos y personas del territorio interesados por la actividad cultural, ya sea música, teatro, artes escénicas, que se reúnen también con una periodicidad mensual y trabajan la programación. O sea, los contenidos de lo que se va a exhibir, lo que se va a programar, e incluso participan directamente en la realización de los espectáculos, pues llevando temas de taquilla si hay, coordinándose con los artistas, funcionando en la red de proyectos culturales del barrio, etc. La comisión de formación, por ejemplo, es también donde se trabajan todos los aspectos que tienen que ver con los proyectos formativos que tienen que ver con el circo social. Allí en esta comisión hay desde profesores, padres, madres y los propios jóvenes y otras personas interesadas en el ámbito de la formación en el ámbito del circo social. Ahí se deciden todos los aspectos relativos a cuestiones pedagógicas, a programación vinculada con el tema de la formación, etc. Por ejemplo, este año ha habido todo un debate bastante profundo sobre intercambios con otros proyectos de circo social, ya sea en el ámbito europeo como en el ámbito estatal. Hay una comisión también de comunicación que define cómo vamos a trabajar la comunicación, ya sea con la comunidad, con el territorio, con la ciudad, ayuda a plantear los contenidos que ponemos en la web, trabaja los boletines anuales, etc. Y finalmente toda nuestra red de técnicos y técnicas de sonido y luces también funcionan en comisión. Ellos trabajan en el mantenimiento del espacio, hacen propuestas de inversiones, se proponen para realizar a lo mejor montajes escénicos que a veces son un poco arriesgados, de alguna forma participan activamente de la definición de los montajes escénicos teatrales. Todos estos son espacios voluntarios, como he dicho, de personas que participan en el proyecto como activistas culturales, como vecinos, y cada una de estas comisiones tiene un técnico de referencia que sí que es una persona profesional contratada que la asociación la contrata para gestionar todo este proyecto donde las decisiones se toman siempre en una base asociativa y ciudadana. Vuelvo aquí. Esto nos lleva a que, sobre todo, entendamos que la gestión comunitaria significa tener un compromiso con el territorio. Las personas que estamos en el Ateneo estamos en un proyecto cultural, estamos en un proyecto vecinal y estamos en un proyecto comunitario y por eso nos relacionamos no solo con nuestro propio proyecto, sino con el entorno como parte orgánica. Nosotros siempre decimos,
El Ateneu no se acerca a la comunidad, el Ateneu es la comunidad, porque ha nacido a partir de esta apropiación vecinal de un espacio y sigue siendo esta la fórmula. Luego, eso se traslada en las formas de hacer cotidianas. Cuando hablábamos, por ejemplo, de cómo trabajamos la participación o la transparencia, lo hacemos elaborando memorias donde, por ejemplo, las cuestiones de financiamiento puedan ser explicables y puedan ser discutibles por personas que no necesariamente tienen que tener conocimientos de gestión contable, de gestión económica, y entonces tenemos muchos esfuerzos dedicados en hacer materiales y divulgar informaciones que puedan ser luego elementos de participación real. No existe participación o debate o discusión si previamente no hay información y transparencia respecto a lo que hacemos. En ese sentido, por ejemplo, nuestro presupuesto intenta a la vez ser transparente y buscar espacios de autonomía también respecto a la administración. No solo financiarnos a través de recursos públicos que nos llegan del convenio que podemos tener con el ayuntamiento, sino también en base a otras subvenciones y en base a recursos propios que genera la propia actividad o que genera la Asociación Vido de Nou Barris, haciendo actividad económica que revierte 100% en el conjunto del proyecto. Por eso hablamos que un 47,5% viene de administraciones públicas, mientras que un 50% viene de recursos y proyectos propios. Y este también es un criterio muy importante cuando hablamos del criterio de autonomía como forma de funcionamiento, ya que al ser un proyecto que nació de la autogestión, si bien entendemos que gestionar recursos públicos es retorno a la comunidad, también pensamos que generar recursos propios nos da autonomía y puede hacer que el proyecto sobreviva, aunque a nivel político, a nivel administración, puedan haber cambios o modificaciones. Y finalmente vuelvo un poco a los valores que estaban reflejados al principio, para que podamos de alguna forma reflejar cómo estos valores, que los tenemos como marco y que se han trabajado conjuntamente a nivel de asamblea y de asociación, se trasladan a prácticas concretas y a decisiones concretas de funcionamiento. La cuestión de la accesibilidad, pues facilitando en todo momento que cualquier persona interesada en el proyecto tenga un espacio y un momento donde poder acceder ya sea a la información, como a la participación, como también a lo que es la exhibición. Hay una política de precios que nunca supera los 10 euros por evento, y eso ocurre 2 o 3 veces al año, para que la cuestión económica no sea nunca un impedimento de acceso a cualquier actividad. La idea de la democracia interna, del control y de la horizontalidad. De hecho, yo en ese proyecto trabajo como coordinadora de proyecto, y yo siempre digo que mis jefes son el barrio. O sea, el presidente de la Asociación Vido de Nou Barris es cartero, y él es él y en este caso pues la comisión gestora, la Junta de Vido y la gente que participa en la asamblea son los que toman las decisiones, y nosotros como trabajadores estamos dando respuesta a sus demandas, sus proyectos, etc. Luego la idea de la transparencia como retorno a la comunidad. Transparencia significa eso, significa abrir el proyecto, enseñarlo, mostrar los aciertos, mostrar los límites y mostrar las debilidades también. La idea de autonomía para preservar justamente una excesiva dependencia respecto a los recursos públicos. Pensamos que es legítimo gestionar recursos públicos, son nuestros, son de la comunidad, estamos en condiciones de gestionarlos, pero también no depender exclusivamente de estos y generar autonomía económica. Esto lo hacemos vinculando proyectos de actividad económica que hace Vido de Nou Barris y que generan recursos que volcamos en el proyecto. Y sobre todo, finalmente, el valor del territorio como espacio de referencia, como espacio de compromiso y como espacio de posicionamiento. Y ahí está. Muchas gracias.
queráis preguntarles y os las puedan aclarar antes de ir al café. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Marisol Martínez, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Ahoy. Quería preguntarle a Judith una cosa puntual. En cuanto a la organización de Nou Barris, hablabas que había distintas comisiones y al frente de cada comisión había un técnico especializado. Y yo quería, para pertenecer a esas comisiones, ¿qué procedimiento se sigue? Y, por ejemplo, para elegir y seleccionar al personal especializado, ¿quién lo decide? Mira, este año, justamente, este año pasado, hubo una renovación de 6 personas del equipo. Claro, el equipo se compone de un técnico referente de comisión y de proyecto y luego hay una estructura básica de coordinación, contabilidad, etc. Para formar parte de la comisión en un sentido asociativo, activista, cultural, el canal es acercarte al proyecto, interesarte y participar de la comisión directamente, que normalmente se convoca de una manera pública, o dirigirte justamente al técnico de referencia. Y entonces te informa y te dice vamos a hacer reunión tal día, etcétera, etcétera. Los proyectos que hay abiertos. Esta sería la forma de acceder, que es bastante libre y directa. Luego, ¿cómo se escogen los técnicos? Para escoger las personas que trabajan en el proyecto Ateneu se crea una comisión donde hay miembros de la Asociación Vido de Nou Barris, que es la entidad gestora, de la Junta Gestora, miembros de la comisión y alguien del equipo. Este año, por ejemplo, hemos hecho varios procesos selectivos y en cada comisión de selección había unas 8 personas. Por ejemplo, 2 personas de la asociación, 2 personas de la comisión que ya están trabajando activamente en el proyecto y algún miembro del equipo, porque también tiene que dar la visión de equipo de trabajo. Entonces se hace, pues este año hubieron alguna convocatoria en la que se presentaron 300 y 400 personas. Se hace una primera criba, se hace un proceso de entrevistas. En las entrevistas participan siempre al menos 3-4 personas representando los diferentes colectivos y al final se toma una decisión. Pero es una decisión donde sobre todo tiene parte la base social. Nada, José Vicente, el técnico de esta Casa de Cultura. Raúl, me ha encantado tu exposición y no solamente tu exposición, sino todo lo que hay detrás de ella, ese trabajo tan formidable, esa filosofía tan sumamente interesante y ese acercamiento a las nuevas generaciones, ¿no? El tema de Judith a mí me parece muy interesante, la creación de equipamientos públicos partiendo de la iniciativa comunitaria. Nosotros, como somos gestores, somos profesionales cualificados, que hemos tenido que pasar unas pruebas para llegar al ejercicio de la profesión, claro, esto de esta selección nos resulta un poquito, un pelín arbitraria. Es decir, si yo entro a militar en una de esas comisiones de forma activista, muchos de nosotros hemos sido activistas toda la vida en los movimientos culturales, y luego y todos estos me conocen y me tomo cervezas con ellos, pues a lo mejor, claro, esto, no sé, la igualdad de oportunidades, y es una entrevista, no es un ejercicio objetivo con evaluación y tal, pues estas cosas en la defensa de la profesión es muy duro llegar a ser gestor cultural. Me ha generado ese interrogante. Sí me gustaría saber cuánto personal profesional estáis trabajando y un poco los sueldos, en qué horquilla de remuneración económica están. Gracias. Y espero que me entiendas correctamente la pregunta. Era más para mí, ¿no? ¿Verdad? Vale. No obstante, luego yo te contesto porque, añado un matiz. Vale. Mira, yo entiendo las dudas, pero también te voy a decir, yo he trabajado en la administración y he trabajado en el ámbito asociativo. O sea, la pulcritud de los procesos de selección que yo he vivido en el Ateneu de Nou Barris no lo he visto en otros sitios.
O sea, desde una exigencia de requisitos formativos a un estudio de criterios de cada uno de los candidatos, una seriedad en las entrevistas que no he visto ni incluso en procesos públicos. O sea, que sea asociativo no quita que sea pulcro, que sea serio, que sea riguroso. Cuando hemos hecho ofertas públicas, precisamente porque trabajamos con criterio público, cuando ha habido una vacante, se ha hecho una convocatoria pública, no hemos ido al amigo del otro que más o menos sabe algo de montar conciertos, o sea, se ha hecho una convocatoria pública con unos requisitos que se presentan 300 y 400 personas en la ciudad de Barcelona que vienen de equipamientos públicos, etcétera, que veíamos los currículums y decíamos, wow, ¿no? de la calidad al nivel. Eso da que los profesionales que trabajan es gente bien formada, también bien vinculada, bien comprometida, o sea, tienen que estar todos los factores, porque es un proyecto que, como he dicho, está comprometido, está posicionado. No solo la expertez de gestión, en ese sentido nos va bien al Ateneo como proyecto, que en otro lado puede ser. Los sueldos, no hay escala salarial, o sea, todo el mundo tiene la misma digamos, el mismo salario, el mismo patrón. Y se trabaja, o sea, yo por ejemplo hago una función coordinadora, no es una función directiva. Lo importante es que toda esta complejidad de proyecto, que hay varios subproyectos, espacios más ciudadanos, asociativos, un técnico de referencia, funcionen. Que la gente participe, tome decisiones, tampoco significa que ahí aparece uno, hace una propuesta y en ese momento eso ya pasa a ser una acción concreta. O sea, se trabaja en la lógica de procesos, siempre, y hay unos marcos, y hay elementos del proyecto que ya están establecidos y no estamos constantemente poniendo todo en duda, sino que el proyecto tiene unas líneas de trabajo históricas que se han ido construyendo y ahí quien se vincula entra a formar parte de ese proyecto y está ahí presente y puede aportar. Pero tampoco significa que es una arbitrariedad constante. No sé si te respondo. ¿Me falta algo? ¿Cuántos somos en el equipo? Hay una estructura de 10 personas de oficina, 3 personas de bar, 2 personas de limpieza. La asociación gestiona todo, o sea, la limpieza la gestionamos nosotros directamente, la explotación del bar y estos recursos que se generan revierten en el proyecto Ateneo. Luego, esto sería la estructura fija. Luego hay todo un circuito de profesores que trabajan en la Escuela Infantil y Juvenil de Circo, que pueden llegar a ser unos 20 a la semana. Luego hay toda la bolsa de técnicos de luces y de sonido. Y luego hay artistas puntuales que trabajan con nosotros. Esto puede hacer que en un mes ahí hayan 40 nóminas, por decir de alguna manera. Para nosotros también es un valor el potencial de dinamización local y económica que desde la cultura se está haciendo en un territorio periférico de Barcelona, que de alguna forma es donde saltan todas las luces rojas de temas de desigualdad social. O sea, Roquetas, Trinitat Nova, y al lado Ciudad Meridiana, que supongo que lo conocéis porque es el barrio con más desahucios de todo el estado. Es una zona donde la cuestión de los derechos sociales está en estos momentos presentando datos alarmantes y una propuesta como la Ateneo en este territorio está a su vez intentando generar un espacio de vida cultural y también de oportunidades en ese sentido económicas. Para, por ejemplo, proyectos como el bar o servicios de catering externos que hacemos para recaudar fondos, trabajamos con jóvenes de Ciudad Meridiana que allí también pueden desarrollar su trabajo y sacarse unas rentas. Quería añadir que después de conocer muchos proyectos aquí en España y en Iberoamérica, he llegado a intentar muchas jornadas parecidas a esta, intentando identificar un modelo.
Yo creo que he llegado a la conclusión de que no hay un modelo bueno, de que hay muchos modelos que funcionan y que no se sabe muy bien por qué, porque la coalización es muy compleja. Si acaso para mí sí que es un valor la hibridación, la confluencia de las lógicas del primer, el segundo y el tercer sector, de lo público, lo privado y lo social. Ahí donde hay proyectos de cuarto espacio, que digo yo, ¿no? de confluencia de lo primero, el primer sector, segundo y tercero, hay mucha resiliencia, hay mucha capacidad, está la seguridad jurídica de lo público, la universalidad de lo público, está la empatía de lo social, la flexibilidad y la capacidad de adaptación de lo social y la capacidad de innovación y de pujanza de lo privado. Entiéndaseme bien que hablo, yo que soy funcionario, ¿no? Y en concreto, yo creo que no hay que tener miedos a ceder, a hibridar, a permeabilizar, a ceder poder, ¿no? Desde el punto de vista de los gestores. Nosotros, la colaboradora, para que os hagáis una idea, con un proceso infinitamente menos riguroso y pulcro que el de la TNV, elige una comisión, el coworking que os he hablado de la colaboradora, que le llamamos conectores, y son 8 o 9 y cada uno lleva un área: formación, redes sociales, la cocina, comunicación, dinamización interna durante un año. Nosotros en este caso les pagamos un poquito porque no queremos que sea militancia activismo, sino que queremos que sea trabajo pagado, pero en absoluto es una nómina y tal, porque bueno, pues son trabajos puntuales que ayudan a que el centro funcione mejor, ¿no? Y vivimos y la colaboradora además tiene asamblea, que también Zaragoza es un proyecto público como este, pero dentro, digamos, como si tuviéramos el pequeño 15M, ¿no? Ahí, que es la colaboradora, que tiene una asamblea y que decide cosas y que a veces no estamos de acuerdo, pero las acatamos, ¿no? Y estamos viendo cómo casar esa nueva realidad, esa necesidad de la comunidad de apoderarse y de apropiarse de los espacios, que tiene que ver mucho que ver con los cambios de paradigma políticos y sociales actuales, con los rígidos monolitos, proyectos públicos que tenemos, ¿no? Nosotros no somos ni en absoluto el Ateneo, que es una comunidad en sí misma, sino que somos un proyecto público que tiene comunidades entre sí y que más o menos les intenta ceder poder y capacidad de representar. Hola, buenos días. Soy José, por un lado docente en la Escuela de Educadores y también por otro lado pertenezco a una microcooperativa de iniciativa social, NOMA, trabaja en temas de investigación, procesos participativos. Me interesa mucho, Raúl, estaba pensando un poco en la cuestión a preguntaros, todo este tema de esta confluencia público o administración comunitario. Es un poco una pregunta para los dos, porque sí que en estos tiempos nuevos se está viendo esta hibridación que comentas, ¿no? Cómo hacemos lo administrativo o la administración más permeable a lo colectivo y cómo hacemos lo colectivo que de alguna manera pues pueda beneficiarse también de esto público, ¿no? De los valores públicos y de la parte administrativa. Creo que los dos os movéis buscando a la otra parte. Ahora comentabas tú, Raúl, ¿no? Como pues este momento más asambleario de búsqueda, de encuentro, os hace acercaros a esa parte, ¿no? que en la administración muchas veces ha estado muy lejos. Y en New Barris, no sé de qué manera, desde lo comunitario, desde lo colectivo, me ha gustado mucho esta parte, ¿no? de estos procesos colectivos que se apropian de lo público, en este sentido de valores. ¿Cómo hacéis esa llegada también a la administración? Que no solamente sea esta parte de la administración paternalista que hemos tenido muchas veces, os doy la subvención y hacer lo que podáis, ¿no? Entonces, a ver cómo os movéis, si dais alguna pista además para proyectos que están aquí puestos o iniciándose en Navarra, en general, Pamplona, pues alguna pista nos vendría bien. Esquemáticamente yo creo que hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que hay una tendencia, una inercia global de confluencia, ¿no? Lo social está adquiriendo cada vez más
técnicas de management muy profesional, y el Ateneo es un ejemplo, ¿no?, de empresa perfectamente engrasada, solo que tiene formato de cooperativa, de comunidad, de asamblea, pero bueno, evidentemente tiene una capacidad operativa como cualquier empresa. Las empresas están adquiriendo, sobre todo en estos sectores, cada vez más sensibilidad, ¿no? Cada vez parecen más tener una mirada más social, y la administración pública cada vez se está acercando más a estas lógicas. O sea, esa inercia es global. La noticia mala es que tenemos personas reaccionarias al cambio en uno y otro lado. Desde dentro del ayuntamiento o de la administración, muchísimas personas que no quieren perder ni un ápice de poder, que se han sentido muy cómodos en esta dinámica vertical y asimétrica, ¿no? De yo estoy donde están los recursos, yo tengo el poder, yo tengo la llave, yo tengo el presupuesto, y tú me vienes a mí a pedir, con lo cual esto no me mola, y entonces esos hay que hackearlos, tenemos que encontrar aliados dentro de la administración. La revolución, decía el Partido Comunista, ¿no?, hace en los años 70, que metió gente en el ejército, no sé si lo sabéis, ¿no?, esto es conocido, el Partido Comunista metió gente en el ejército para que llegaran a capitanes y tal, y en un momento determinado, si había la revolución, alguien tuviera la llave de los arsenales. Bueno, pues esa revolución está claro que no estaba bien planeada, pero la segunda revolución, que en términos democráticos sigue vigente, y necesitamos gente de la administración por dentro para que abran los arsenales. Y las otras personas reaccionarias al cambio, que también las hay, Judith, desde el punto de vista del asociacionismo, del tejido asociativo, del cooperativismo, del comunitarismo, personas muy endogámicas que no quieren ni ver a la administración, y que les parece que es el enemigo, seguramente por años y años de hostigamiento y asimetría y verticalidad, ¿no?, pero que también hay que vencerlos a esos, ¿no? Entonces, entre los funcionarios reaccionarios y los comunitaristas más radicales, ahí hay espacio en medio para hacer esas cosas. O sea, sí que digamos, las fórmulas de gestión comunitaria o de gestión indirecta por parte de asociaciones o entidades, sí que muchas veces se le ha hecho la crítica de poder caer en el chiringuitismo, ¿no? O sea, una asociación gestiona un espacio municipal y ahí hacen... Justamente yo pienso que estos valores que hemos reflejado aquí son los que nos protegen de que esto pueda ocurrir. Y yo puedo decir que desde el Ateneo, o sea, estamos en vigilancia permanente, en ese sentido, propia. O sea, quien es más exigente para que los valores de funcionamiento sean de lo público, somos nosotros mismos. Y el día que no lo hagamos, que nos cierren. O sea, esta es una exigencia muy, muy importante y que está constantemente presente. Nosotros, claro, es verdad que hay la relación con la administración básicamente en lo económico, pero bueno, también se conocen las partes, perfecto. En ese sentido, nosotros pasamos una auditoría anual, por ejemplo, de cuentas para la justificación de estas subvenciones, una auditoría que también es pública. O sea, constantemente nos estamos dotando de garantías para que nuestra gestión comunitaria no tenga un ápice de duda respecto a lo que también es la gestión pública, e incluso pienso que es más transparente y más controlada desde el punto de vista ciudadano. Alguien puede venir al Ateneo y pedir una explicación de la gestión económica y se la podremos dar sin ningún problema, cosa que yo no sé a veces si en la relación del ciudadano con la administración obtiene la misma información. En ese sentido, al menos el Ateneo es una cuestión muy importante, este tema de la transparencia y de la seriedad en ese sentido. Y luego un elemento importante que yo creo que tiene que operar, por una parte está la cuestión de la legitimidad, ¿no? ¿Quién tiene la legitimidad de la gestión o del control, ¿no?, de una cuestión pública? También públicas son más cosas que no solo lo de la administración, pero bueno. Claro, en el caso del Ateneo, por ejemplo, el Ateneo estaba antes que los ayuntamientos democráticos. Y cuando se instaura la administración pública, hay un espacio de legitimidad colectiva territorial que está allí y la administración tiene que reconocerlo, ¿no? O sea, está ahí, es sociedad organizada, y cuando en los años 80 se plantea este encuentro, el trabajo histórico que llevaba haciendo el Ateneo
de alguna forma lo pone en condiciones también de establecer las condiciones de relación. O sea, es realmente una relación igual entre más o menos iguales, unos por la legitimidad democrática, representativa, electoral, y otros por la legitimidad comunitaria, histórica de lo que ha sido la autoorganización en un territorio. Entonces ahí hay que ver cómo se conjugan estas legitimidades en cada momento, porque la legitimidad de la administración también es eventual y también es temporal y también puede cambiar de un día para otro, la línea política, la línea ideológica, mientras que lo comunitario también tiene otras formas de legitimidad. Y una es esta cuestión. Y la otra cuestión es la cuestión de la confianza. O sea, la confianza tiene que ser de la base asociativa, por ejemplo, respecto a los técnicos o profesionales que estamos trabajando. Pienso que dentro del mundo de la gestión cultural es importante conocer o aprender o formarse en formas de funcionamiento comunitarias. Pienso que es interesante. Porque las personas que están al cargo final del proyecto, o sea, quien firma nóminas es una persona que está en una asociación. Quien firma el convenio es una persona que está en una asociación como voluntario y él es el responsable último de lo que pasa en el equipamiento. Tiene que confiar mucho en los trabajadores que estamos ahí, ¿no? Y tiene que vigilarnos. Pero luego la administración también tiene que confiar en esa capacidad de gestión y establecer un término de eso, de confianza, de colaboración. Muy bien, pues ahora nada, en un momentito Rebeca nos va a decir y a recordar un par de cositas y ya pasamos al café. Bueno, supongo que se habrán quedado muchas preguntas en el tintero, pero como veis en el programa, después tendremos una mesa redonda de debate con Raúl, con Judith y además con Kepa y con Jordi, que después en el café podremos escucharles. Yo recuerdo algunas cuestiones brevemente justo antes del café. Es importante contar con vuestra opinión y valoración sobre el Congreso, pues porque todo nos viene bien para mejorar y hacer las cosas pues mejor la próxima vez, ¿no? Entonces os recuerdo por favor que rellenéis las hojas de evaluación que se han entregado en la carpeta con el material y las dejéis a la salida de la mesa que tenemos puesta para secretaría. Si os resulta un poco engorroso o incómodo, tenéis justo al lado de la mesa un árbol, por quien os haya fijado estos días, en el que simplemente con un post-it de colores podéis escribir vuestra opinión y dejarla pegada ahí. También os recuerdo que a la salida podéis recoger los certificados de asistencia que están ya preparados. Y por otro lado, y desligado completamente de estas cuestiones más de índole de organización, queríamos comentaros desde la Junta y desde la Comisión de Formación de la Asociación, que son los encargados de, como ya sabéis, organizar este congreso, que sentimos la necesidad de explicaros tanto a las personas inscritas como a los asociados y asociadas, después de la situación tanto bochornosa que vivimos ayer a la tarde con nuestros representantes políticos, pues nosotros sentíamos la necesidad de explicaros cuál había sido el procedimiento de trabajo para que todo quedara claro. Siguiendo la dinámica de congresos anteriores, cuando estábamos preparando la programación de este congreso, decidimos mantener este encuentro con los representantes políticos, pues porque nos parecía que podía ser un foro de diálogo en el que ellos tuvieran la oportunidad de presentarnos sus propuestas, sus acciones, su visión general de la cultura y nosotros también, a su vez, preguntarles, discutir y generar reflexiones conjuntas. Para ello les enviamos hace como unas 3 semanas un mail invitándoles a todos los partidos políticos, a todos los grupos parlamentarios. En principio todos nos mandaron un mail de vuelta aceptando acudir, indicándonos incluso qué persona sería la que viniera a nuestra mesa, de manera que tampoco conocemos las razones de por qué no vinieron todos los grupos políticos ayer. No nos han mandado un mail ni una llamada, por lo menos no a las 9 de la mañana que hemos entrado, ni ayer, ni excusándose ni diciendo los motivos que no podían venir, ¿no? También les mandamos por mail las preguntas que les íbamos a hacer en la mesa para que las pudieran trabajar con antelación, el tiempo que les íbamos a dar para contestar cada una de ellas, para que se lo trajeran pues, más resumido o más clarito. Y además les advertimos que no iba a generarse un debate entre las personas que estaban en la mesa, sino que el diálogo iba a ser con el público asistente. De manera que no entendemos a comprender muy bien el porqué de esta falta de preparación del encuentro, de esta especie de improvisación. Bueno, pues gracias a vuestra opinión, que supongo conocemos a través de las encuestas, y con la reflexión de la Junta, pues nosotros
veremos la forma de abordar este tema de una manera u otra en las próximas convocatorias. Sí que sentimos enormemente, y nos gustaría reconocer el esfuerzo de todas las personas que estuvisteis aquí ayer hasta las 3 de la tarde, después del cansancio acumulado del día y a pesar de la hora. Entonces sí que queríamos, por un lado, dejar claro cómo es el procedimiento de trabajo para que no hubiera confusión sobre si estaba más o menos preparado, agradeceros el esfuerzo de todos a permanecer y sí comentaros que es nuestra intención, yo creo que nos dará tiempo, no lo sé, enviar una nota del Congreso a los medios de comunicación en la que vamos a aprovechar también para expresar, porque parece que no está muy claro, la situación real de la cultura en Navarra, cómo la vivimos desde la gestión cultural, cómo la vivimos en nuestra realidad diaria, que al parecer, por lo que ayer pudimos entender, pues o no se cree tan alarmante o no es una prioridad por las personas que son las que tienen que tomar las decisiones políticas, las que tienen que decidir sobre cómo se va a distribuir el presupuesto, qué cuantías económicas, etc. Entonces, bueno, simplemente queríamos comentaros esto, estamos a vuestra disposición a poner el café, pues si necesita alguna aclaración. Y nada, gracias a todos y al café.